Buenas noches, bueno, mi nombre es Robinson Mauricio Melo. Eh, He decidido hacer este video es como una manera de documentar y quizá pues le pueda servir a las personas que han estado pasando por una situación como la que yo ahora estoy pasando. Eh, Hace un par de meses, después de unos muy identificados dolores de cabeza y de diferentes situaciones, fui diagnosticado con la neuralgia del trigémino. Eh, y después de iniciar el proceso de medicación y ciertos tratamientos, ya los especialistas en el tema vieron la necesidad de iniciar el proceso quirúrgico. Les quiero contar que esto ya había pasado en mi familia. Una tía mía presentó la misma enfermedad hace un par de años, por la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Y bueno, es una cirugía realmente muy delicada porque compromete gran parte de lo más importante que nosotros tenemos en nuestros órganos, que es el cerebro. De lo que nosotros entendemos como como la neuralgia del trigémino es que hay un roce, llega a haber el momento en el que hay un roce del nervio trigémino, que es el nervio que compromete toda la parte ocular. Esta parte nasal se me olvidó. Bueno, son dos nervios que tenemos en toda la cara, el izquierdo y el derecho, y estos se unen en la parte trasera del cerebro. Allí hizo contacto con una arteria, no se sabe la razón, y eso produce unos corrientazos y unos dolores tan impresionantes que la enfermedad es conocida como la enfermedad del suicida o el dolor del suicida. El dolor de la muerte también es conocido. Es una enfermedad en la que definitivamente compromete a la familia porque empieza a limitarlo a uno en muchas cosas. Uno empieza a ver que la vida se le empieza a acabar, porque los dolores son tan fuertes que la luz muchas veces, el ruido en especial, los pitos de los carros, el ruido de lo que producen los camiones, cualquier cosa a uno fácilmente le acelera o le dispara esos corrientazos y son realmente mortificantes. Por algunas razones yo decidí mantenerme fuerte o hacerme más fuerte de lo que realmente me puedo hacer. Los mismos neurólogos me lo han dicho. Decidí venirme a vivir al seno de mi hogar nuevamente, como por no estar en soledad. Estaba viviendo en un lugar muy hermoso, pero muy solo y algo retirado. Yo vivo en un pueblo de Boyacá, pero les cuento que pensé que esa era la peor parte de la historia y realmente hasta ahora la he empezado. Cuando me empiezan a hacer los análisis prequirúrgicos para esa intervención, me mandan a hacer una resonancia con contraste y encontraron algo más. Me encontraron la malformación del Chiari y realmente muy complejo. La malformación del Chiari, Arnold Chiari, es conocida porque Arnold es el nombre de un especialista y Chiari es el otro. La descubrieron como tal. Dicen que esta enfermedad, esta malformación la tenemos muchas personas, pero a muy pocas personas se les desarrolla como tal a un grado de llevar al paciente a una intervención quirúrgica. La malformación del Chiari, así como para explicarles más o menos, es que la parte del encéfalo, que es la parte baja del cerebro, se sale como de la cavidad craneal que nosotros tenemos, es como un orden de las cosas, y se sale por la cavidad donde empieza la columna vertebral y obviamente la médula ósea.
Entonces, esa parte del encéfalo que se sale ahí, a esa partecita, empieza a hacer presión con la médula ósea y ahí está el problema. Adicional a la neuralgia del trigémino, empecé a sentir unos dolores de cabeza muy fuertes en la parte baja de la cabeza. Había empezado a sentir la pérdida de la visión en momentos en los que estoy leyendo un párrafo y en el tercer o cuarto renglón ya la vista es totalmente nublada. Ni con gafas de mucho aumento no alcanza a leer. Leer el celular es muy complejo. La pantalla del celular la tengo que tener con el brillo total y la letra muy grande. Así me pasa en el computador. En fin. Resulta que por los medicamentos que me empezaron a dar para manejar la neuralgia del trigémino, que son medicamentos muy pesados como la carbamazepina, el tramadol, entre otros, pero esos son los más fuertes. Empecé a sentir algo que produce la medicación, que es vértigo, mareo, somnolencia, en fin. Realmente empieza a limitarlo a uno en muchas cosas. Llegué al punto que me tocó empezarme a valer por un bastón, pero para sostener el vértigo un poco, un mareo. Este bastón me ha ayudado. Pero más adelante empecé a sentir otra cantidad de cosas, como fue la estabilidad casi que en su totalidad. No tengo estabilidad. Después de esto, pues empezaron a presentar unas situaciones en la familia donde hemos perdido varios familiares de diferentes razones, jóvenes entre ellos y personas muy cercanas, muy queridas. Parece ser que a raíz de eso la situación empezó a ser más compleja, porque dicen que la enfermedad no se desarrolla tan rápido. Es decir, la malformación del Chiari tiene 3 etapas y es normalmente se forma, esa malformación está desde cuando el feto se está creando, se está formando, pero el grado de complejidad o como tal la enfermedad se puede desarrollar en la edad de la niñez muy temprana, muy niños. Otra es en la juventud adulta, sobre los 24 años en adelante, y la otra es la edad adulta media o la adultez mayor. Yo empecé a desarrollarla, pero dicen que normalmente cuando empieza a presentar síntomas, el paciente los empieza a presentar y la evolución es de años. La mía ha sido en muy poco tiempo, y la vida me cambió totalmente. Ya empecé a tener problemas de habla. A veces estoy hablando y literal siento como que la lengua se me enreda y no es que se me enrede, sencillamente como que no hay conexión del cerebro con este órgano. No entiendo cómo es la cosa ahí y no puedo pronunciar algunas palabras. En la visión, como les venía comentando, y me ha pasado en algunas ocasiones, muy pocas gracias a Dios, pero me ha pasado que iba caminando por ahí y llegaba a una esquina y no sabía si iba o venía. Es cuestión de segundos, no es tan demorada tampoco, pero sí lo acompleja mucho uno. Han sido momentos muy difíciles, he tenido crisis bárbaras. Ya me empezó a afectar la glándula tiroides. Y la glándula tiroides afectada tiene otras consecuencias de lo que uno no se imagina. Les quería comentar eso. Tengo una vida la quiero hacer normal, más normal de lo que yo quisiera, pero quiero hacerme el fuerte. Obviamente hay muchas situaciones que a mí me llevan a hacerlo también. Mi mamá, de ver esta situación y con todo este tema de la pandemia, y después de que el COVID tocó las puertas de mi casa con algunos hermanos, mi mamá entró en un cuadro de depresión brutalísimo, pero brutalísimo, que obviamente también me afecta mucho la situación de mi madre. Y nada, les quería comentar que en este proceso ya estoy.
cercano a la cirugía, a la intervención quirúrgica. Pues, sin embargo, las noticias no siguieron siendo buenas porque en los últimos análisis que me hicieron me encontraron algo más, que es una hernia en la médula ósea, en la parte baja, en las primeras vértebras. Es una hernia muy pequeña, pero pues igual no es normal. Sin embargo, esperamos que no vaya a tener ningún tipo de afectación. Ya he tenido oportunidad de hablar con los neurocirujanos, con el anestesiólogo, con la anestesióloga, con el instrumentador quirúrgico. He contado con un excelentísimo equipo médico desde que me empezó el proceso en las diferentes clínicas y hospitales a las que he tenido que acudir. Y les quería comentar que me ha servido para tratar de llevar una vida algo más llevadera, llevar una vida llevadera así. Estoy practicando el Reiki. Reiki es sanación espiritual, es una práctica, para hacerme entender, algo similar al yoga. Me ha ayudado muchísimo. Tengo una prima que está haciendo su maestría en este tema y un excelente maestro que me han dado las fuerzas para superar y batallar sobre una situación tan difícil. Este video no lo hago con el ánimo de hacerme pasar por mártir, ni sufrido, ni nada, sino por el contrario, que las personas que lo están viendo más bien les sirva como experiencia y que les pueda aportar algo de lo que aquí se dice. El Reiki me está ayudando para dar un poco más de tranquilidad interior, de paz y de aprender a tener como una fortaleza espiritual, como para que las cosas corporales que nos llegan las podamos como no solamente entender, sino llevar un poco más. Adicional a eso, algo que yo hice por iniciativa propia fue, así le puse, terapia de la risa. Pues como normalmente el sueño se alteró. Entonces al comienzo hubo noches en las que no dormía, después empecé como a regular lo que había, dormía en el día un rato, en la mañana otro rato, en la noche otro poco y así. Ahora lo que me está pasando es que estoy evitando de dormir al máximo en el día, solamente lo normal como una siestecita o algo así, cuando el medicamento me lo permite, porque a veces el medicamento me golpea muy duro y me manda prácticamente a la cama. Pues por el tema de que uno se pone a investigar con la facilidad que tenemos ahora con la internet y toda la cosa, pues no ve las cosas y no se da cuenta que la cosa es bien compleja. He perdido mucho la fuerza de mis piernas. Yo soy bailarín. Llevo más de 22 años en esta hermosa labor y continúo trabajando. Alguien me dijo un día que lo que yo tenía aprendido lo tenía en la cabeza y no en los pies. Claro que mi pasión también no solamente es enseñar, sino bailar. Y tengo un equipo de chicos que me están colaborando y son mis piernas y mi reemplazo para poder continuar trabajando, porque tengo que trabajar. No es fácil emocionalmente. Hay momentos en los que yo me he sentido totalmente abatido y destruido. Pero con tanta cosa, pues finalmente he buscado otras alternativas para tratar de llevar esta situación tan compleja. Algo que tomé por iniciativa propia fue la terapia de la risa. Entonces, en esas noches en las que no puedo dormir, me pongo a mirar, bajo videos, pero son videos, bueno, no sé, vale la pena apuntarlo acá, pero hay un youtuber que es cucuteño, sí, de Cúcuta, sí, es cucuteño. Y viendo sus videos me ha ayudado mucho, entonces yo empecé por ahí. Carlos Acevedo, mi hermano, gracias. Y a su mamá, esa paciencia que le tiene. Y por ahí empecé. La terapia de la risa me ha ayudado muchísimo, créanme, háganlo. Hagan terapia de la risa, dedíquense en la oración. La oración definitivamente a uno lo purifica mucho. Y yo les aconsejo la parte de Reiki. Si lo quieren hacer, las personas que me están escuchando, este video es más para las personas que lo están viviendo, también para las familias. Cualquier enfermedad es
es algo que se debe llevar como no con lástima del paciente, sino con algo de consideración. Desafortunadamente este tipo de enfermedades no me explico por qué pasa, pero yo he hablado con algunos otras personas que tienen el mismo problema y no se explica uno por qué este tipo de enfermedades dan la impresión de que como que la persona se hace o teatrea o exagera. No es así. Realmente yo creo que por inercia propia nosotros empezamos a sacar más fuerza donde no la hay, porque es un tema muy difícil realmente. Les quiero compartir este video. Voy a anexar otros videos que he grabado cuando he tenido crisis brutales. Y en este momento me encuentro emocionalmente bien. Sé las complicaciones de la cirugía. Además son 2 cirugías. Pero pues nada, hay que estar en oración. La sanación espiritual, lo que les estaba comentando a ustedes de Reiki, eso no tiene que ver con que seamos de una religión o de la otra, no tiene que ver con que creamos o no. Yo soy católico practicante, soy definitivamente muy aferrado a Dios, tengo mucha fe en Dios, en la Virgen María, en los ángeles, en los santos, en todo ello yo creo mucho, y de eso habla el universo, el universo de una manera más grande, de seres de luz, de seres de iluminación y de gran poder. Yo les invitaría a que iniciaran con la terapia de la risa y con Reiki. Les va a ayudar mucho. Voy a seguir documentando este proceso. Dios permita que lo pueda seguir haciendo después de la cirugía. Y para los que me están escuchando y los que están pasando por esta difícil situación, fuerza. Terapia de la risa es lo que les recomiendo. Estupendo que hicieran Reiki, definitivamente, porque empezamos a manejar la respiración, es el principio de todo. Y mucha fe. Hay que orar mucho. Solamente Dios sabe por qué y para qué Él nos pone estas trabas en el camino. Y bueno, cualquier cosa que me quieran comentar, ahí voy a estar. No quería como ultimar detalles, pero cualquier cosa que me quieran preguntar lo pueden hacer. El degeneramiento de la enfermedad cuando empieza a avanzar es muy grande y empieza a afectar muchos órganos. Empiezas a perder voluntad en muchos sentidos y empieza uno de verdad a sentirse limitado totalmente. Pero, como les digo, la enfermedad seguirá avanzando hasta que finalmente haya una intervención quirúrgica, porque hasta el momento del tipo de grado que hay, esa malformación, no todas son para cirugía. El caso de la mía sí, y es una cirugía donde, bueno, más adelante les voy a detallar el tema, que sí es muy riesgosa, muy delicada, pero sé que va a salir de ahí, voy con toda la fe, voy con todo el positivismo. Pero entonces, lo que les digo a ustedes es que la actitud que uno puede recuperar o puede tener con la terapia de la risa, con la oración y con el Reiki, hace que uno lleve una vida más tranquila. Así esté caminando con un bastón, así esté en dificultades más complejas, pero emocionalmente puede estar un poco más estable. Un abrazo para todos. Y para los familiares de las personas que están pasando por estas situaciones, por favor, no les tengan pesar, no les tengan lástima. Es consideración y es entender que es algo muy complejo, que es algo muy difícil y que uno no se imagina cómo empieza a cambiar en la vida. Un abrazo para todos. Si me quieren escribir algo, espero sus comentarios. Hasta luego.